En el calor abrasador de la sabana, un grito de dolor rompió el silencio. Atrapada y sangrando, una leona preñada yacía indefensa, con sus fuerzas agotándose. Justo cuando parecía que no había esperanza, apareció un pastor alemán, mirándola con una mirada que no transmitía miedo, sino determinación. Lo que hizo a continuación dejó a todos los testigos completamente conmocionados y cambió el destino de ambos para siempre. La sabana se extendía sin fin, un lienzo de oro y polvo bajo un sol implacable. Los buitres volaban en círculos en lo alto, y sus sombras se extendían por el suelo como presagios. Bajo una acacia espinosa, una leona luchaba contra una cruel trampa de acero que se había cerrado alrededor de su pata. Sus costados leonados se agitaban con cada respiración entrecortada, y, lo que era peor, su vientre hinchado delataba la vida que se agitaba en su interior. Estaba preñada, y cada momento de sufrimiento que pasaba amenazaba no solo su supervivencia, sino también la de sus cachorros por nacer. La trampa estaba destinada a los trofeos de los cazadores furtivos, preparada para matar al rey de los animales. Sin embargo, había atrapado a una madre, y ahora el silencio de la naturaleza salvaje se veía roto por sus rugidos desesperados. La sangre manchaba la tierra seca. Sus garras excavaban surcos en el suelo mientras se debatía en vano. No muy lejos, un pastor alemán llamado Rex patrullaba las afueras de un pequeño rancho, ferozmente leal. Con los sentidos agudizados por años de proteger el ganado, Rex se detuvo de repente. Sus orejas se aguzaron, su nariz se movió. Un sonido diferente a cualquier otro que hubiera oído antes llegaba con el viento, crudo, desesperado, roto. Sin dudarlo, corrió hacia él, levantando nubes de polvo con sus patas. Cuando Rex llegó al claro, se quedó paralizado. Ante él yacía la leona, con sus ojos dorados enloquecidos por el dolor y el miedo. Su instinto le decía que retrocediera, que ladrara y mantuviera la distancia, pero algo más profundo lo mantuvo clavado en el sitio. No veía a un depredador, sino a una criatura agonizante, una futura madre que luchaba por su vida. La leona levantó la cabeza, mostrando los dientes en un gruñido de advertencia, pero sus fuerzas estaban decayendo. Rex se acercó poco a poco, paso a paso, con la cola baja pero firme. Olfateó el aire y luego se tumbó boca abajo, indicando que no tenía malas intenciones. Por un momento, la sabana contuvo la respiración. El depredador y el protector se enfrentaron, unidos por un hilo invisible de desesperación. Y entonces, con un gemido, Rex comenzó a arañar la tierra cerca de la trampa, como si entendiera lo que había que hacer. Lo que siguió a partir de ese momento fue una cadena de acontecimientos tan extraordinarios que todos los que escucharon la historia más tarde apenas podían creerla. La lealtad de un perro, la voluntad de sobrevivir de una leona y el milagro de la vida se colisionaron de una manera que hizo llorar incluso a los corazones más duros. Rex había nacido en el rancho, el fiel compañero de un granjero viudo llamado Daniel. El hombre lo había criado desde que era un cachorro, entrenándolo no solo para cuidar las ovejas y el ganado, sino también para detectar el peligro mucho antes que los humanos. A lo largo de los años, Rex había demostrado su valía en innumerables ocasiones, ladrando al primer indicio de ladrones, ahuyentando a las hienas que merodeaban demasiado cerca por la noche e incluso alertando a Daniel una vez cuando se produjo un incendio en el granero. Para los peones del rancho, no era solo un perro, sino un guardián con un corazón más grande que su cuerpo. Sin embargo, en aquella tarde abrasadora, Rex se encontró en una situación para la que nadie lo había entrenado. El olor a sangre impregnaba el aire cuando se acercó a la trampa. La leona gruñó débilmente, entrecerrando los ojos. Todos sus instintos le decían que atacara, que se defendiera a sí misma y a las preciosas vidas que llevaba dentro. Pero apenas podía levantar la cabeza. Las crueles mandíbulas de hierro de la trampa le habían cortado profundamente la pata, convirtiendo cada movimiento en una agonía. Rex se detuvo a unos metros de distancia, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso, pero sin mostrar agresividad. Bajó la cabeza y dejó escapar un gemido sordo. No era el ladrido de un perro guardián listo para atacar, era casi una súplica. Lentamente, se acercó en círculos, moviendo suavemente la cola. La leona gruñó en señal de advertencia, pero incluso ese sonido carecía de fuerza.
Respiraba entrecortadamente y sus costados temblaban de agotamiento. El pastor arañó el suelo cerca de la trampa, olfateando y empujando con el hocico, como si intentara comprender el cruel artilugio. Luego la miró inclinando la cabeza, con una expresión de preocupación casi humana. La leona parpadeó, con la mirada vacilante. No se abalanzó sobre él. Por un momento, el campo de batalla del instinto se convirtió en una frágil tregua. En el rancho, Daniel se dio cuenta de que Rex se había alejado más de lo habitual. Con el ceño fruncido por la preocupación, ensilló su caballo y salió, siguiendo las huellas de las patas impresas en la tierra polvorienta. A medida que se acercaba al bosquecillo de acacias, le llegó el sonido, un rugido gutural y grave interrumpido por gemidos. El corazón de Daniel dio un salto. Desmontó y se abrió paso entre la maleza con el rifle colgado al hombro. Lo que vio lo dejó paralizado. Una leona preñada, atrapada en una trampa de acero, sangrando y débil, y a su lado, su fiel pastor alemán, tumbado boca abajo, fuera de su alcance, moviendo lentamente la cola como si hablara un idioma más allá de las palabras. «Rex», siseó Daniel, con el miedo inundándole las venas. «Atrás». Pero Rex no se movió. Sus ojos marrones se clavaron en los de su amo y luego volvieron a la leona, como si le rogara a Daniel que lo entendiera. El granjero apretó con más fuerza su rifle, con el instinto gritándole que acabara con el sufrimiento de la leona de la única manera que sabía. Pero cuando levantó el cañón, Rex ladró con fuerza, un solo sonido desesperado. No era un ladrido de advertencia o alarma, era una súplica. Daniel dudó. Había vivido lo suficiente en el campo como para reconocer la crueldad cuando la veía. La trampa era obra de cazadores furtivos, dejada allí para mutilar a cualquiera que se cruzara en su camino. Y ahora, mirando fijamente a los ojos cansados de la leona, no veía a un depredador, sino a una madre aferrada a la vida. Sus costados temblaban, su vientre hinchado se movía con el más leve movimiento en su interior. «Dios mío», murmuró, bajando el rifle. Rex volvió a gemir, acercándose poco a poco a la trampa. La leona se estremeció, pero no atacó. Había perdido sus fuerzas, su furia se había agotado, sustituida por una necesidad desesperada de alivio. Daniel se colgó el rifle a la espalda y se arrodilló con cautela. «Tranquila, chica», susurró como si le hablara a una de sus yeguas. Le temblaban las manos mientras alcanzaba la trampa. La leona gruñó débilmente, mostrando los dientes, pero su mirada se desvió hacia Rex y luego volvió al hombre, y en ese instante se quedó quieta. Con un gruñido, Daniel separó las mandíbulas de la trampa. La sangre brotó cuando el metal soltó su cruel agarre, y la leona gimió suavemente. Rex se acercó inmediatamente y lamió suavemente la herida, como para calmarla. La imagen hizo que a Daniel se le encogiera el pecho. Su perro, el mismo animal que una vez había destrozado a una hiena sin dudarlo, ahora atendía a una leona herida con la ternura de una enfermera. La leona no se resistió. Bajó la cabeza al suelo, jadeando, con los ojos entrecerrados. Daniel sacó unas tiras de tela de su alforja y vendó la herida lo mejor que pudo, mientras se maravillaba ante aquella escena surrealista. Su perro montaba guardia, empujando con el hocico el hombro de la leona cuando ella gemía, apretándose contra ella como si fuera un escudo. Cuando el granjero finalmente se recostó, con el sudor corriéndole por la cara, murmuró: «Te has vuelto loco, Rex. Loco, pero quizá tengas razón». La leona estaba débil, demasiado débil para moverse, pero por primera vez desde que la habían capturado, su respiración se ralentizó hasta volverse constante y su enorme cuerpo se relajó ligeramente. Y en sus ojos, cuando los abrió para mirar a Rex, ya no solo había miedo, había algo más parecido a la confianza. Esa noche, mientras el sol se desvanecía en el horizonte, Daniel tomó una decisión que cambiaría la vida de todos. En lugar de dejar a la leona a su suerte, él y Rex se quedaron a su lado. Encendieron una pequeña hoguera para mantener a raya a los depredadores nocturnos. Rex se acurrucó junto a la leona, con su cálido cuerpo pegado al de ella, como para recordarle que no estaba sola. En el silencio de la sabana había nacido una frágil alianza, una que sorprendería no solo a Daniel, sino a todos los que algún día se enteraran de ella. La noche se alargó, llena de los aullidos de depredadores lejanos
y el crepitar de la pequeña hoguera que Daniel había encendido. Se sentó en un tronco, con el rifle apoyado en las rodillas, sin apartar la mirada de las sombras. Pero cada vez que miraba a la leona, su mirada se suavizaba. Allí yacía ella, con su enorme cuerpo acurrucado protectora alrededor de su vientre, respirando entrecortadamente, pero más tranquila que antes. Y a su lado, Rex, su fiel pastor, se negaba a moverse. Daniel había visto a su perro luchar contra chacales y desafiar a jabalíes, pero allí estaba Rex, acurrucado contra el costado de una leona herida, lamiendo suavemente su herida y gimiendo suavemente cuando ella se movía por el dolor. «Estás loco», murmuró Daniel, sacudiendo la cabeza. «Una leona podría partirte en dos», pero las palabras no tenían fuerza. En el fondo, sintió que algo cambiaba. Al amanecer, la leona se movió. Sus ojos dorados se abrieron y se fijaron primero en Daniel y luego en Rex. Se tensó y un gruñido sordo brotó de su pecho, pero Rex se puso inmediatamente de pie, moviendo la cola lentamente, con un lenguaje corporal tranquilo. La empujó suavemente y ella se relajó lo suficiente como para volver a apoyar la cabeza en la tierra. Daniel exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. La herida era grave. Si no se trataba, se infectaría, y Daniel sabía que dejarla sola era una sentencia de muerte. Sin embargo, la idea de llevar a una leona preñada cerca de su rancho rayaba en la locura. Aún así, cuando miró a Rex, que claramente había elegido su bando, la decisión parecía ya tomada. «Está bien», susurró frotándose las sienes, «haremos lo que tú digas». Regresó más tarde con suministros, un cubo de agua, hierbas que su difunta esposa había utilizado alguna vez para tratar las heridas del ganado y tiras de tela. La leona gruñó cuando se acercó, pero Rex se interpuso entre ellos y ladró brevemente para tranquilizarla. Daniel trabajó lentamente, lavando la herida, presionando las hierbas sobre la carne desgarrada y vendándola de nuevo. La leona se retorció y movió la cola, pero no atacó. Sus ojos permanecieron fijos en Rex, como si confiara en él para decidir si se podía permitir que el humano se acercara tanto. Los días pasaron así. Daniel le curaba la herida por la mañana y por la noche, y Rex nunca se alejaba de su lado. Le traía trozos de carne del rancho, empujándolos hacia su boca hasta que ella los aceptaba. Al principio, comía con cautela, con el cuerpo tembloroso, pero el hambre y el embarazo no le dejaban otra opción. Pronto, aceptaba todos los trozos que le ofrecían. Una tarde, Daniel trajo un cubo de agua. Antes de que pudiera dejarlo, Rex cogió un trapo del botiquín de su amo, lo mojó en el cubo y se lo llevó a la leona. Lo colocó junto a su hocico. Ella lo olisqueó y luego lamió el trapo húmedo con la lengua lenta pero decidida. Daniel abrió mucho los ojos. «¿Ahora la estás cuidando?», le murmuró a Rex. «Que Dios nos ayude a los dos». Fue durante esos días tranquilos cuando Daniel notó algo extraordinario. La leona ya no gruñía cuando él se acercaba, seguía observándolo con cautela, con sus ojos dorados y penetrantes, pero le permitía acercarse siempre que Rex estuviera presente. Una vez, cuando Daniel le quitó una mosca de la herida, ella se estremeció, pero no mostró los dientes. La confianza se estaba construyendo, ladrillo a ladrillo. Por la noche, cuando el aire se enfriaba, Rex se acurrucaba contra su vientre hinchado y el calor de su cuerpo la calmaba. Daniel solía despertarse y ver a la insólita pareja respirando al unísono, el depredador y el protector unidos por algo más profundo que el instinto. Pero no todo el mundo compartía el asombro de Daniel. Una mañana, su vecino, Marcus, salió a caballo y vio a la leona tumbada bajo la acacia. Abrió mucho los ojos y echó la mano al rifle. «Daniel, ¿qué demonios estás haciendo? Es una leona. Nos matará a todos. Bájalo», ordenó Daniel con brusquedad. «Está herida y embarazada». «¿Embarazada? Peor aún», espetó Marcus. «¿Sabes lo que hará una leona con cachorros? Te has vuelto loco». Antes de que Daniel pudiera responder, Rex se interpuso entre los hombres y la leona, ladrando furiosamente a Marcus. El mensaje era claro: nadie le haría daño mientras él estuviera de guardia. Marcus se quedó boquiabierto, con los nudillos blancos sobre el rifle. «¿Tu perro la está protegiendo?». La voz de Daniel era firme,
casi desafiante. Él ve algo que nosotros no vemos. Quizás sea hora de confiar en él. La noticia se extendió rápidamente por los asentamientos cercanos. Nunca se había oído hablar de un ganadero que diera cobijo a una leona, y los susurros llenaban las tabernas. Algunos lo tachaban de imprudente, otros decían que estaba tocado por Dios. Pero la historia también despertó la curiosidad, y pronto llegó gente con la esperanza de vislumbrar ese vínculo milagroso. De vuelta en el rancho, la leona se fue fortaleciendo. La herida comenzó a curarse, aunque seguía cojeando. Ya no se estremecía cuando Daniel echaba agua cerca de ella, y una vez, incluso le permitió que le pusiera la mano brevemente en el hombro mientras le revisaba el vendaje. Rex movió la cola con entusiasmo al verlo, como si estuviera orgulloso de su amigo. Pero la verdadera prueba llegó una noche, cuando una manada de hienas se acercó demasiado. Sus risas burlonas resonaban en la sabana, con los ojos brillando en la penumbra. La leona intentó levantarse, pero vaciló con la pata demasiado débil. Rex se lanzó hacia adelante, ladrando furiosamente y gruñendo a los intrusos hasta que Daniel disparó al aire, haciendo que huyeran. Cuando Rex regresó jadeando y ensangrentado por una mordedura superficial, la leona bajó la cabeza y, para sorpresa de Daniel, lamió sus heridas. El granjero susurró en la noche, sacudiendo la cabeza. Una leona agradeciendo a un perro, que me parta un rayo. A estas alturas, incluso Daniel había dejado de cuestionar el vínculo. Lo veía en la forma en que Rex se acurrucaba contra ella, en la forma en que ella le dejaba acariciar su vientre con el hocico, como si él ya supiera que había cachorros moviéndose en su interior. Lo veía en sus ojos, que ya no brillaban con recelo, sino que se suavizaban cada vez que Rex se acercaba. Y aunque Daniel temía lo que pudiera pensar el mundo exterior, en su corazón sabía que estaba sucediendo algo extraordinario, algo que ningún rifle ni trampa podrían destruir. Los días se volvían más calurosos y el aire de la sabana parecía cargado de expectación. El vientre de la leona se hinchaba, sus movimientos eran más lentos y su respiración más pesada. Incluso en su estado de debilidad había en ella una dignidad tranquila, como si comprendiera que algo trascendental estaba a punto de suceder. Daniel había visto muchos nacimientos en el rancho, desde potros hasta terneros, pero nunca había sentido tanta tensión nerviosa. Sabía que si surgían complicaciones, ni sus conocimientos ni sus manos serían suficientes. Rex, sin embargo, parecía intuir lo que se avecinaba de una manera que ningún humano podía. Ahora, rara vez, se alejaba del lado de la leona, observándola atentamente, olfateando su vientre como si escuchara a los cachorros en su interior. Por la noche, se acostaba cerca, con el cuerpo pegado al de ella, y cuando ella se movía inquieta, gemía suavemente, acariciándole la mejilla con el hocico. Daniel solía sentarse junto al fuego, sacudiendo la cabeza. «Estás actuando como una comadrona, chico», murmuraba, aunque su voz denotaba más asombro que humor. Entonces, una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura, la leona dejó escapar un sonido gutural y profundo. Se tumbó en la hierba alta, con los costados agitados. Daniel se puso de pie de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza. «Es la hora», susurró. Rex ladró una vez, con un sonido agudo y urgente, y comenzó a dar vueltas a su alrededor con ansiedad. Las horas siguientes fueron tensas. La leona gemía y se movía, clavando sus garras en la tierra. El sudor goteaba de la frente de Daniel mientras se arrodillaba cerca, susurrando oraciones que no había pronunciado en años. Rex se mantuvo cerca, paseándose, gimiendo y a veces lamiendo su hocico cuando ella vacilaba. Finalmente, un pequeño cuerpo húmedo se deslizó sobre la tierra, seguido de otro grito de esfuerzo. Un cachorro, diminuto, ciego, con el pelaje brillante, se retorcía débilmente en la tierra. Daniel jadeó, pero Rex fue más rápido. Se abalanzó hacia adelante y empujó suavemente al recién nacido hacia su madre con el hocico. La leona, jadeando pesadamente, bajó su enorme cabeza y comenzó a lamer a su cachorro para limpiarlo, pasando su áspera lengua por su frágil cuerpo, pero aún no había terminado. Otra contracción, otro grito de esfuerzo, y entonces salió un segundo cachorro, seguido rápidamente por un tercero. El claro se llenó de débiles maullidos,
los frágiles gritos de la nueva vida. La leona, agotada pero decidida, los atendió uno por uno. Rex se mantuvo cerca, empujándolos suavemente, rodeándolos protectora como si siempre hubiera sabido que ese era su deber. Cuando terminó, 3 cachorros diminutos se acurrucaron contra el vientre de su madre, maullando suavemente. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta al ver la escena. «Dios mío», susurró, «he visto nacer potros, terneros también, pero nunca esto». Miró a Rex, cuyo pecho se agitaba con emoción y movía la cola frenéticamente. «Y tú, mírate, como si fueran tuyos». De hecho, Rex yacía junto a los cachorros, acariciándolos suavemente con el hocico, con los ojos brillantes por algo que Daniel solo podía describir como orgullo. La leona no gruñó, no mostró los dientes. En cambio, lo permitió, observando con calma y aceptación con sus ojos dorados. Era como si entendiera que el pastor alemán no solo la había salvado, sino que ahora formaba parte de su familia. Durante los días siguientes, Rex demostró ser más que un guardián. Se convirtió en enfermero, cuidador y hermano de los cachorros. Cuando uno se alejaba demasiado del calor de su madre, Rex lo llevaba suavemente en la boca, con la misma ternura con la que llevaría a un cordero del rancho. Cuando la leona dormía, agotada por amamantar, Rex se sentaba erguido, con las orejas erguidas, escudriñando el horizonte en busca de amenazas. Daniel, aunque seguía siendo cauteloso, no podía negar lo que veía. Empezó a traer trozos de carne más grandes del rancho y a colocarlos cerca de la leona. Ella los aceptaba sin hostilidad y, a veces, incluso permitía que Rex comiera a su lado. Algo inaudito entre un depredador y un perro doméstico. «Estás reescribiendo las reglas de la naturaleza», murmuró Daniel una noche, mientras observaba a la extraña familia compartir la comida. La noticia del milagro se difundió más rápido ahora. Los peones del rancho susurraban incrédulos, y Marcus, el vecino escéptico, volvió para verlo por sí mismo. Cuando vio a Rex lamiendo suavemente a un cachorro mientras la leona descansaba con la cabeza cerca, se quedó boquiabierto. «Eso es imposible», balbuceó. «Ya debería haberlo destrozado». Daniel cruzó los brazos. «Quizás somos nosotros los que no entendemos la naturaleza tan bien como creemos». A medida que los cachorros se hacían más fuertes y sus pequeños gemidos se convertían en chillidos juguetones, el vínculo se hizo más profundo. Trepaban por la espalda de Rex, les arañaban las orejas e incluso les tiraban de la cola con sus dientes afilados como agujas. Rex lo soportaba todo con paciencia y de vez en cuando se daba la vuelta para dejar que se subieran a su pecho. La leona observaba con los ojos entrecerrados, con una expresión casi serena. Una noche, mientras el fuego crepitaba y las estrellas brillaban, Daniel se encontró hablando en voz alta con su difunta esposa, como solía hacer a veces cuando la soledad se hacía insoportable. «No te lo vas a creer, Mary», murmuró. «Una leona y un perro, criando juntos a sus cachorros, pero lo he visto con mis propios ojos y, por primera vez en años, siento esperanza». Los cachorros se movieron, acurrucándose contra el vientre de Rex en busca de calor. La leona suspiró profundamente y cerró los ojos mientras se quedaba dormida. Y Rex, siempre vigilante, levantó la cabeza para escudriñar las sombras, con las orejas temblando y el cuerpo tenso, con una tranquila determinación. En ese momento, Daniel se dio cuenta de algo profundo. Esto ya no era la historia de un perro que ayudaba a un animal herido. Era la historia de una familia, improbable, frágil, pero inquebrantable. Y sabía, con tanta certeza como conocía la tierra en la que trabajaba, que el mundo exterior no lo entendería. Tarde o temprano, alguien intentaría destrozarlo. La sabana, que antes era un lugar solitario, ya no estaba tranquila. La noticia se había extendido más allá de los ranchos vecinos, primero a través de susurros, luego de viajeros y, finalmente, de periodistas que olieron una historia diferente a cualquier otra. Llegaron a caballo, en jeeps, incluso a pie, hombres con cámaras colgadas al cuello, mujeres escribiendo frenéticamente en sus cuadernos. Querían pruebas de lo imposible. Un pastor alemán viviendo junto a una leona y sus cachorros. Al principio se quedaron a distancia,
tomando fotografías de la arboleda de acacias donde Daniel mantenía su vigilia, pero el clic de las cámaras y el flash de los flashes molestaban a la leona, que gruñía cada vez que los oía. Rex se plantó firmemente delante de ella, ladrando a los intrusos hasta que Daniel los obligó a retirarse. «Esto no es un zoológico», ladró Daniel una tarde cuando un grupo de hombres intentó atravesar la línea de árboles. «Ya tienen sus historias, déjennos en paz». Pero no le hicieron caso. Cuanto más los ahuyentaba, más decididos se mostraban. La historia de la manada milagrosa se había extendido como la pólvora y la gente quería algo más que palabras. Querían fotos, entrevistas, tal vez incluso la propiedad. Los cachorros, ajenos a la tormenta que se avecinaba, se volvían más atrevidos cada día que pasaba. Sus patas, antes tambaleantes, se estabilizaron y sus juguetones gruñidos llenaban el claro mientras se revolcaban unos sobre otros. Rex les permitía trepar por su lomo con una paciencia infinita. La leona observaba con atención, pero nunca interfería, con sus ojos dorados llenos de ternura, cada vez que sus cachorros le daban patadas en las orejas al perro o le tiraban de la cola. Para Daniel, era una imagen tan conmovedora que casi borró sus dudas. Casi, porque, en el fondo, sabía que el mundo no los dejaría en paz. La primera amenaza real no vino de los periodistas, sino de los cazadores furtivos, el mismo tipo de hombres que habían tendido la cruel trampa en primer lugar. Una noche, Daniel se despertó con los ladridos furiosos de Rex. Agarró su rifle y salió corriendo al claro, balanceando violentamente la linterna. Las sombras se movían al borde de la luz del fuego, hombres con redes, cuerdas y cuchillos. La leona rugió poniéndose en pie a pesar de su cojera y se colocó entre sus cachorros y los intrusos. Rex cargó hacia adelante, mordiéndoles los talones y obligándoles a retroceder. Daniel disparó un tiro de advertencia al aire, con la voz resonando de furia. «Fuera de aquí antes de que os haga un agujero». Los cazadores furtivos maldijeron y se fundieron en la oscuridad, pero Daniel sabía que volverían. Donde había cachorros, había beneficios. A la mañana siguiente, Daniel se sentó junto al fuego con las manos temblorosas. «No podemos quedarnos aquí», le susurró a Rex, que se apoyaba contra él. «Si los cazadores furtivos no la matan, lo harán los funcionarios, y si se llevan a sus cachorros, que Dios nos ayude». Rex gimió suavemente, como si estuviera de acuerdo. La leona, tumbada cerca, levantó la cabeza y miró a Daniel a los ojos. Por primera vez, juró haber visto algo más que instinto animal en sus ojos. Gratitud, reconocimiento, confianza. A pesar del peligro, el vínculo solo se hizo más profundo. Daniel comenzó a llevar cubos de agua del pozo, carne extra del rancho y hierbas para ahuyentar a las moscas de las heridas. La leona aceptaba ahora su presencia, incluso cuando se acercaba a los cachorros. Una vez, cuando se arrodilló para vendarle la pata de nuevo, un cachorro se tambaleó hacia él. Daniel se quedó paralizado, temiendo la reacción de la madre, pero ella se limitó a mover la cola, observando cómo su pequeña cría arañaba su bota. Con cuidado, Daniel se agachó y acarició el suave pelaje del cachorro con su mano callosa. Se le hizo un nudo en la garganta. A partir de entonces, los cachorros lo trataron como parte de su extraña manada. Mordisqueaban sus botas, le arañaban los pantalones e incluso lo seguían torpemente cuando se levantaba para ir a buscar provisiones. Rex seguía siendo su guardián constante, pero el corazón de Daniel también había sido conquistado. Sin embargo, con cada día que pasaba, la tensión con el mundo exterior se hacía más aguda. Llegó una carta de las autoridades, entregada por Marcus, el vecino escéptico. «Saben lo de la leona», dijo Marcus con severidad. «Si quieren trasladarla a una reserva. Vendrán pronto, Daniel, y cuando lo hagan no tendrás nada que decir». Daniel apretó el papel con fuerza en su puño. No sobreviviría si la separaran de sus cachorros, y esos cachorros la necesitan. También necesitan a Rex. Su voz se endureció. «Ahora son familia». Marcus negó con la cabeza. «Familia o no, estás luchando contra corriente. Traerán armas si es necesario». Daniel miró hacia el claro donde yacía Rex con los cachorros esparcidos sobre su pecho y la leona descansando con la cabeza apoyada en las patas. Sabía que Marcus tenía razón. También sabía que no podía abandonarlos, no después de lo que había visto.
Esa tarde, cuando el sol se ocultó tras el horizonte, Daniel tomó una decisión. Lucharía, pero no con balas, sino con pruebas. Mostraría al mundo lo que estaba sucediendo allí, no como un espectáculo de fenómenos, sino como un milagro. Les haría ver lo que Rex ya sabía, que el amor podía salvar incluso la división más feroz de la naturaleza. Aún así, mientras estaba sentado junto al fuego, viendo a la leona lamer a sus cachorros mientras Rex vigilaba, no podía acallar el miedo que lo carcomía. Los cazadores furtivos volverían, los funcionarios vendrían, y cuando lo hicieran, la frágil paz de su extraña familia se pondría a prueba como nunca antes. Los días siguientes estuvieron cargados de inquietud. Daniel podía sentirlo en el aire, una presión invisible, como si el cielo mismo estuviera a punto de romperse. Cada mañana, revisaba las huellas alrededor del claro. Con demasiada frecuencia, encontraba huellas que no pertenecían allí, marcas de botas profundamente impresas en la tierra, colillas de cigarrillos aún calientes, los contornos difusos de trampas medio enterradas en la hierba. Los cazadores furtivos no se habían rendido, estaban observando, esperando. Mientras tanto, las cartas de las autoridades se volvían más severas. La última ni siquiera estaba redactada como una petición. Era un aviso. Los funcionarios llegarían en el plazo de una semana para eliminar al animal peligroso y garantizar la seguridad de la región. Daniel arrugó el papel en su mano y lo arrojó al fuego. «No lo entienden», murmuró, paseándose de un lado a otro. «Solo ven una amenaza, nunca la verdad». Rex seguía a su amo con ansiedad, con las orejas pegadas a la cabeza y el rabo entre las patas. Pero cuando volvía con la leona y sus cachorros, se suavizaba de nuevo. Jugaba con ellos sin descanso, dejando que los cachorros se subieran a su lomo y le tiraran de las orejas. A veces, incluso los llevaba con delicadeza entre los dientes cuando se alejaban demasiado. Para los cachorros, Rex no era solo un guardián, era parte de la manada. La leona, aunque todavía cojeaba, había recuperado gran parte de sus fuerzas. Ahora toleraba más la presencia de Daniel. Incluso le permitía sentarse a su alcance mientras amamantaba a sus cachorros. Una vez, cuando un cachorro tropezó y cayó en su regazo, ella simplemente movió las orejas sin mostrar alarma. Daniel sintió un nudo en el pecho al verlo. «Confía en mí», susurró. «Realmente, confía en mí». Pero la confianza no podía protegerlos del mundo. Una tarde, Marcus llegó con el rostro serio. «He oído a unos hombres en el pueblo alardeando», dijo. «Planean venir a por ella esta noche. No solo los cazadores furtivos, también los aldeanos. Dicen que los cachorros les reportarán dinero. Se han convencido de que los estás poniendo a todos en peligro». Daniel apretó los puños. «¿Y tú qué crees, Marcus?». El vecino dudó, mirando a Rex, que estaba acurrucado junto a la leona. «Solía pensar que estabas loco, pero lo he visto con mis propios ojos. Ese perro daría la vida por ella, y ella lo sabe. Si eso no es un milagro, no sé qué lo es». Cayó la noche, y el aire se llenó de tensión. Daniel se sentó junto al fuego, con el rifle sobre las rodillas, mientras Rex patrullaba el perímetro. La leona se movió inquieta, y sus cachorros gemían suavemente, como si percibieran el peligro. Entonces se oyó el primer ruido, el crujir de botas sobre tierra seca. Unas figuras emergieron de la oscuridad, media docena de hombres, con rifles al hombro y ojos brillantes de codicia. «Ahí está», siseó uno. «Y los cachorros también. ¿Sabes cuánto valdrán?». Rex ladró furiosamente, lanzándose hacia adelante mostrando los dientes. La leona rugió, un sonido que sacudió el suelo, colocándose sobre sus cachorros. Daniel se levantó con el rifle apuntando. «Daos la vuelta», gritó. «No os los llevaréis mientras yo respire». Los cazadores furtivos se burlaron. «¿Un hombre y su perro contra 6 rifles? No seas tonto, Daniel». Pero antes de que pudieran acercarse, se vieron linternas a lo lejos. Los aldeanos acudieron en masa al claro, liderados por Lisa, la maestra que había defendido al oso de Emily en otra historia que se contaba en voz baja desde lejos. «No haréis tal cosa», gritó. «Esta familia permanece unida. Si les hacéis daño, nos hacéis daño a todos». Los cazadores furtivos maldijeron al darse cuenta de que estaban en inferioridad numérica. Se escabulleron de nuevo en la oscuridad, con sus amenazas flotando en el aire.
Pero Daniel sabía que solo era un respiro. A la mañana siguiente, unos camiones atravesaron la sabana con estruendo. Habían llegado las autoridades. Unos hombres uniformados bajaron de ellos con jaulas, pistolas tranquilizantes y un montón de papeles que declaraban a la leona propiedad del Estado. Uno de los agentes se acercó a Daniel. «Apártese, señor. Es por la seguridad pública». Rex gruñó y se plantó delante de la leona. Los cachorros maullaron y se escondieron bajo el vientre de su madre. Daniel extendió los brazos. «Esto no es una amenaza, es un milagro. No se los llevarán». El rostro del oficial era frío. «Ese animal es peligroso. Está poniendo en peligro a todo su pueblo». Entonces, desde atrás los aldeanos se adelantaron, uno por uno. «No es peligrosa», gritó Lisa. «Ha criado a sus cachorros en paz. Ese perro le salvó la vida y ella le salvó la suya a él. Si se la llevan, matarán más que a una leona. Matarán la esperanza». El enfrentamiento se agudizó. Los rifles por un lado, los aldeanos por el otro. En el centro, Rex se mantenía erguido, mostrando los dientes, mientras la leona se apretujaba contra sus cachorros, con sus ojos dorados ardientes. El oficial dudó, claramente inquieto por la escena. Las cámaras hacían clic. Los periodistas habían seguido a los funcionarios, capturando cada segundo. El mundo lo vería. La historia de Emily sobre un oso ya había conmovido corazones lejanos. Ahora era el turno de Rex y la leona, pero Daniel sabía que esta batalla solo acababa de empezar. Los cazadores furtivos en las sombras, las autoridades a su puerta y la frágil familia atrapada entre todos ellos. Miró a Rex, cuya mirada era firme y feroz, y susurró: «Lucharemos juntos, chico, cueste lo que cueste». La sabana se convirtió en un polvorín y no tardó mucho en encenderse la chispa. Los funcionarios acamparon cerca, insistiendo en que escoltarían a la leona y a sus cachorros a un lugar seguro al amanecer. Pero todos sabían que la palabra escoltar era un eufemismo para capturar. Daniel apenas durmió esa noche, con el rifle sobre las rodillas, Rex pegado a sus botas y la leona tumbada con sus cachorros acurrucados bajo su pecho. A lo lejos, las hienas reían, pero más cerca aún se cernía otro peligro. Los cazadores furtivos habían regresado, y esta vez no estaban solos. Atraídos por la codicia y los rumores de una recompensa, habían reunido a más hombres, figuras rudos y de mirada dura, que olían a tabaco y crueldad. Su plan era sencillo: esperar a que los funcionarios actuaran y luego atacar en medio del caos. Quien se hiciera con los cachorros primero se haría rico más allá de lo imaginable. Al amanecer, el claro se llenó de tensión. Los funcionarios avanzaron, con los rifles al hombro y las pistolas tranquilizantes en alto. Los aldeanos, liderados por Lisa, se agolparon para formar un muro alrededor de Daniel y los animales. «Hemos dicho que no», gritó ella. «No pueden separar a esta familia». El oficial al mando se burló. «Esta no es su decisión, la ley». Pero antes de que pudiera terminar, se oyó un disparo desde la línea de árboles. Todos se quedaron paralizados. Los cazadores furtivos irrumpieron en el claro, con sus armas relucientes y sus rostros marcados por una determinación implacable. «Olvídense de sus leyes», gruñó uno. «Esos cachorros valen más que vuestros papeles. Apartaos». Se desató el caos. Los aldeanos gritaron y se dispersaron detrás de rocas y árboles. Los funcionarios, tomados por sorpresa, gritaron órdenes, algunos apuntando con sus rifles a los cazadores furtivos, otros a la leona. Los cachorros maullaban aterrorizados, con sus pequeños cuerpos apretujados contra su madre. Rex se abalanzó primero. Con un ladrido furioso, se lanzó contra el cazador furtivo más cercano y le hincó los dientes en el brazo. El hombre gritó, soltó el rifle y se retorció violentamente para sacudirse al perro. Otro levantó su arma, pero Daniel disparó al aire un tiro de advertencia. «Tócalo y te derribaré donde estás». La leona rugió y su voz resonó en la sabana como un trueno. Cojeando, pero poderosa, se abalanzó hacia adelante, colocándose entre los cachorros y la fila de hombres. Sus ojos dorados ardían, mostrando los dientes. Los cazadores furtivos vacilaron. Pocos habían visto nunca una furia tan salvaje de cerca. Los funcionarios gritaron por encima del estruendo: «¡No disparen! ¡Necesitamos al animal vivo!». Pero sus palabras tuvieron poco peso en medio del caos.
Otro cazador furtivo levantó su arma, apuntando directamente a la leona. Rex lo vio. Con un gruñido que parecía demasiado profundo para un perro de su tamaño, saltó de nuevo y se estrelló contra las piernas del hombre. El arma se disparó y la bala silbó inofensivamente hacia el cielo. La multitud gritó. El polvo se levantó mientras los hombres luchaban, los aldeanos gritaban y los periodistas tomaban fotos frenéticamente. El corazón de Daniel latía con fuerza. Sus ojos se movían rápidamente de Rex a la leona y a los cachorros. Se dio cuenta de que ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de demostrarlo. El mundo estaba mirando y lo que ocurriera ahora decidiría si esta familia vivía o moría. La leona se abalanzó sobre un cazador furtivo, golpeándolo con la pata con tanta fuerza que lo derribó. No lo mató, solo lo hizo retroceder. Ese simple acto, la moderación ante la amenaza, dejó atónita a la multitud. Incluso Lisa se quedó sin aliento. Está protegiendo, no atacando. Los cachorros volvieron a chillar y Rex corrió hacia ellos, colocándose sobre ellos, con los dientes afilados y el cuerpo temblando de furia. La leona cojeó hasta su lado, elevándose sobre él. Juntos formaron un muro inquebrantable, depredador y protector, uno al lado del otro. Por un instante, el caos se detuvo. Todos, los funcionarios, los cazadores furtivos, los aldeanos, lo vieron claramente. No era una bestia salvaje, no era un perro imprudente, era una familia. Uno de los reporteros más jóvenes susurró, casi con reverencia, «Esto no es una pelea, esto es amor». Los cazadores furtivos, nerviosos, comenzaron a retirarse. Su líder escupió al suelo y gruñó, «Esto no ha terminado». Pero sus hombres, conmocionados por el rugido de la leona y el implacable ataque de Rex, lo arrastraron de vuelta a los árboles. Los funcionarios también parecían paralizados. El oficial al mando bajó lentamente su rifle, con la mandíbula apretada. Daniel aprovechó el momento. Dio un paso adelante, con la voz ronca pero clara. «Mírenlos, ese perro podría haber huido, pero no lo hizo. Esa leona podría haber matado, pero no lo hizo. Se eligieron el uno al otro. ¿Y ustedes llaman a eso una amenaza?». Recorrió con la mirada a la multitud, desde los funcionarios hasta los aldeanos y los periodistas. «Esto no es una amenaza, es el único milagro que verán con sus propios ojos, y si lo destruyen, no serán recordados como protectores, sino como verdugos». Se hizo el silencio. Entonces Lisa añadió con la voz quebrada, «Estamos con ellos, uno a uno». Los aldeanos dieron un paso adelante y formaron un círculo alrededor de Rex, la leona y los cachorros. Incluso algunos de los funcionarios se movieron inquietos y bajaron sus armas. Las cámaras dispararon una y otra vez, capturando el momento. Los cachorros gimieron, arrastrándose hacia Rex, que se agachó para que se subieran a su lomo. La leona observaba con ojos cansados, pero no hizo ningún movimiento para detenerlos. La imagen, un pastor alemán llevando cachorros de león bajo la mirada de su madre, era demasiado poderosa como para negarla. El oficial al mando finalmente exhaló, sacudiendo la cabeza. «Informaremos. Esto va más allá de nuestras órdenes». Con eso, los oficiales se alejaron y los camiones se alejaron rugiendo. Los aldeanos vitorearon, abrazándose unos a otros, con lágrimas corriendo por sus rostros. Daniel se arrodilló y abrazó a Rex, con la voz temblorosa. «Lo lograste, muchacho. Les mostraste la verdad». Rex le lamió la cara una vez y luego trotó de vuelta hacia los cachorros, que chillaban alegremente. La leona se tumbó, agotada, y apoyó brevemente el hocico contra el hombro de Rex. Por primera vez, lo reconoció no como un aliado, sino como parte de su familia. La batalla había terminado, por ahora, pero Daniel sabía que el mundo más allá de la sabana no olvidaría ese día. Tampoco dejaría de intentar reclamar lo que no entendía. Durante unos días después del enfrentamiento, la sabana volvió a una frágil calma. Los aldeanos volvieron a sus tareas, los funcionarios se retiraron y los cazadores furtivos se fundieron en las sombras. Pero todos sabían que esto no era un final, sino una pausa. Lo que había sucedido en el claro había sido presenciado por demasiados ojos y capturado por demasiadas cámaras. Las fotografías ahora corrían por los periódicos y las emisiones de radio de todo el mundo. Los titulares decían: «Un perro y una leona desafían a la naturaleza. Un pastor alemán protege a una depredadora embarazada».
y la familia que nadie creía que pudiera existir. Las imágenes de Rex llevando a los cachorros a la espalda, mientras la leona observaba, aparecían en todas las portadas. Para algunos, era un milagro. Para otros, era la prueba de que los humanos habían interferido demasiado en el orden natural. El rancho de Daniel se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación. Viajeros curiosos llegaban desde muy lejos, algunos dejando comida y mantas, otros arrodillándose como si se tratara de un santuario. Los niños colocaban flores en el pelaje de Rex y lo llamaban héroe. Daniel intentaba mantenerlos alejados, sabiendo que demasiado ruido inquietaba a la leona, pero era imposible detener la marea. Lisa le advirtió: «Han convertido esto en un símbolo», dijo en voz baja, mientras observaba llegar otra caravana de periodistas. «Y los símbolos son poderosos, pero peligrosos. La gente ya no ve la verdad, ve lo que quiere creer». Tenía razón. Algunos hablaban de Rex y la leona como prueba de la intervención divina. Las iglesias pedían fotografías para los sermones. Otros argumentaban que era un truco, montado para obtener beneficios, y exigían que se confiscaran los animales. Los funcionarios del gobierno debatían si intervenir de nuevo, con voces agudas y urgentes. A pesar de todo, Rex y la leona vivían como siempre lo habían hecho, de forma sencilla, tranquila, unidos por el amor y la necesidad. Los cachorros se hacían más fuertes cada día. Ya tenían los ojos abiertos y sus patas eran firmes mientras tropezaban con la hierba. Jugaban sin parar, saltando sobre la cola de Rex, tirando de sus orejas, luchando entre ellos mientras su madre los observaba. Cuando surgía el peligro, Rex montaba guardia, ladrando furiosamente hasta que todo volvía a estar a salvo. Una tarde, mientras Daniel rellenaba el abrevadero, notó algo extraordinario. La leona, aunque todavía cojeaba, había empezado a caminar distancias más largas. Seguía a sus cachorros hasta el arroyo, bebía profundamente y luego se tumbaba a la sombra con Rex a su lado. Por primera vez, soltó un ronroneo profundo y continuo, un sonido que Daniel nunca había oído antes. Se quedó paralizado al darse cuenta de que no iba dirigido a los cachorros, sino a Rex. Gratitud, aceptación, incluso afecto. Pero la paz estaba constantemente amenazada. Marcus llegó con noticias inquietantes. «He oído hablar en el pueblo», dijo con el rostro pálido. «Los cazadores furtivos están furiosos. Dicen que los cachorros valen una fortuna y que esta vez no se dejarán intimidar por los aldeanos ni por las cámaras. Están planeando algo grande». Daniel apretó la mandíbula. «Que lo intenten. Se encontrarán con algo más que un rifle esperándoles». Marcus negó con la cabeza. «No puedes luchar contra ellos para siempre, Daniel. Tarde o temprano, tendrás que decidir. ¿Seguirás escondiéndolos o los llevarás a un lugar donde el mundo no pueda tocarlos?» Esa noche, Daniel se sentó junto al fuego, contemplando a la leona acurrucada con sus cachorros, con Rex tumbado sobre ellos como un segundo padre. Se sentía dividido entre dos verdades. Una, la sabana era su hogar, y separarlos de ella sería cruel. Dos, mientras permanecieran allí, nunca estarían a salvo de la codicia o el miedo. Los aldeanos también percibían el peso de la situación. Algunos instaron a Daniel a dejar que el gobierno interviniera. «Construirán un santuario», dijo uno. «La familia estará a salvo allí». Otros discutieron acaloradamente. ¿Y dejar que unos extraños los encierren en jaulas? ¿Dejar que conviertan un milagro en una atracción? No, su lugar está aquí. El debate se intensificó, pero, en medio de todo ello, la historia de Emily sobre el oso de otro lugar resonaba como un fantasma. La gente recordaba cómo el mundo había estado a punto de destruir otro milagro. ¿Repetirían aquí el mismo error? Daniel se volvió hacia Lisa. ¿Y si la mejor manera de protegerlos es dejar que el mundo los vea, no como trofeos, ni como prisioneros, sino como prueba de que la naturaleza no es tan cruel como creemos? Lisa dudó, y luego asintió lentamente. Pero eso también los convierte en un objetivo. Una vez que el mundo quiere algo, nunca lo deja ir. Daniel miró a Rex, que lamía suavemente a un cachorro, mientras la leona ronroneaba suavemente a su lado. Susurró: «Entonces les mostraremos no solo un milagro, sino una familia que no pueden romper». A medida que pasaban los días, la frágil paz se mantuvo,
pero las nubes de tormenta se acumularon de nuevo. Los cazadores furtivos se preparaban, los funcionarios debatían, y el mundo observaba, esperando el siguiente capítulo de una historia que ya no era solo de Daniel, ni solo de Rex o de la leona. Era una historia que pertenecía a todos, y eso la hacía aún más frágil. El aire aquella noche estaba extrañamente quieto, cargado de un silencio que ponía los nervios de punta. Incluso los grillos parecían apagados. Su coro se interrumpió como si la propia sabana sintiera el peligro. Daniel se sentó despierto junto al fuego, con el rifle en el regazo y los ojos escudriñando la oscuridad. Rex dormitaba ligeramente a sus pies, con las orejas temblando al menor ruido. La leona yacía cerca, con sus cachorros acurrucados contra su vientre, pero sus ojos dorados estaban abiertos, sin parpadear. Ella también lo sentía, la tormenta que estaba a punto de estallar. La primera señal llegó en forma de un leve susurro en la hierba, demasiado deliberado para ser el viento. Rex se irguió, con el pelo erizado y un gruñido vibrando en lo profundo de su pecho. La leona lo siguió, retrocediendo los labios para revelar unos colmillos largos y brillantes. Daniel giró su linterna hacia el sonido, con el estómago revuelto al ver cómo se movían las sombras. Entonces llegaron. Docenas de figuras se deslizaban en la noche, cazadores furtivos, más de los que Daniel había visto jamás reunidos en un solo lugar. Sus rifles brillaban a la luz del fuego, con redes y cuerdas colgadas al hombro. Su líder dio un paso al frente, con voz baja pero cruel. «Entreguen a los cachorros. Pueden quedarse con su chucho si quieren, pero los leones son nuestros». Daniel apuntó con su rifle, por encima de mi cadáver. El hombre sonrió con aire burlón. «Eso se puede arreglar». Lo que sucedió a continuación fue un caos. Se oyeron disparos, los aldeanos gritaron y la noche estalló en fuego y furia. Algunos aldeanos habían seguido a Daniel, armados con poco más que antorchas y palos, decididos a proteger lo que ahora llamaban su manada. Pero los cazadores furtivos eran despiadados. Se abalanzaron hacia adelante, haciendo girar las cuerdas y lanzando las redes. Rex se lanzó a la refriega, una mancha borrosa de músculos y dientes. Hincó las mandíbulas en el brazo de un hombre, derribándolo antes de lanzarse hacia otro que intentaba arrebatarle un cachorro. La leona rugió, su voz rompiendo el silencio de la noche, y se abalanzó a pesar de su cojera. Su pata golpeó a un cazador furtivo en pleno pecho, tirándolo al suelo. Los cachorros chillaron y se dispersaron hacia Daniel, que se arrodilló. Cogió a uno en brazos y disparó al aire para hacer retroceder a los atacantes. La batalla se libró como si fuera una leyenda. Los aldeanos gritaban, blandiendo palos y herramientas agrícolas, tratando desesperadamente de mantener la línea. Los cazadores furtivos luchaban con la desesperación de los hombres que persiguen la fortuna, pero nada igualaba la furia de Rex y la leona. Codo con codo, se movían como dos mitades de un mismo espíritu. Rex se lanzaba rápido y bajo, mordiendo, gruñendo, desequilibrando a los hombres. La leona atacaba con fuerza bruta, y sus rugidos hacían temblar incluso a los más valientes. Un cazador furtivo logró acorralar a un cachorro y le echó una red sobre su pequeño cuerpo. El cachorro chilló aterrorizado. Rex se lanzó como un misil, desgarró la red con los dientes y liberó al cachorro. La leona se abalanzó sobre ellos, protegiéndolos a ambos con su enorme cuerpo, y cerró las fauces a pocos centímetros de la cara del hombre, que huyó en la noche, pero seguían llegando más. Daniel volvió a disparar, rozando el hombro de un hombre, y gritó a los aldeanos: «Mantened la línea, proteged a los cachorros». El sudor le corría por la cara mientras recargaba el arma, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que no podían aguantar así para siempre. Entonces, justo cuando los cazadores furtivos volvían a arremeter, una bocina resonó en la sabana. Los faros atravesaron la noche cuando los camiones irrumpieron en el campo, vehículos oficiales, soldados que salían con rifles en alto. Por un terrible momento, Daniel temió que se unieran a los cazadores furtivos, pero los soldados apuntaron con sus armas a los atacantes, disparando tiros de advertencia que iluminaron el cielo. Los cazadores furtivos vacilaron. Su valor se desmoronó. En cuestión de minutos, se dispersaron en la oscuridad, perseguidos por soldados y aldeanos por igual. El silencio volvió,
solo roto por la respiración entrecortada de los defensores. Los cachorros lloriqueaban, arrastrándose de vuelta a su madre. Rex cojeó hasta el lado de Daniel, con el pelaje desgarrado en algunos lugares y la boca manchada de sangre, no la suya, sino la de sus enemigos. La leona se dejó caer al suelo, agotada, con sus ojos dorados aún ardientes mientras acercaba a sus cachorros. El oficial al mando se adelantó, observando la carnicería. Su expresión era indescifrable mientras miraba a los aldeanos heridos, a Rex y a la leona. Finalmente, habló. Vinimos porque no podíamos permitir que continuara esta anarquía, pero lo que he visto esta noche, sacudió la cabeza lentamente. Esto no es una bestia, es un protector. Los periodistas que los habían seguido capturaron todo. El enfrentamiento, la defensa, el momento en que el depredador y el perro se quedaron uno al lado del otro. Las fotografías darían la vuelta al mundo, mostrando no sangre y salvajismo, sino familia y sacrificio. Daniel se arrodilló junto a Rex y lo abrazó. «Los has salvado, chico», le susurró con la voz quebrada. Rex le lamió la mejilla una vez antes de desplomarse contra su pecho, agotado pero vivo. La leona también bajó su enorme cabeza junto a Rex, rozando con el hocico el costado del perro. Por primera vez, permitió que la mano de Daniel descansara sobre su hombro. Ya no lo veía como una amenaza, solo como parte de la manada. Esa noche, bajo la atenta mirada de los soldados y los aldeanos, la imposible familia sobrevivió. Pero Daniel sabía que la lucha estaba lejos de haber terminado. El mundo había visto demasiado y no dejaría de perseguir lo que quería. Aún así, mientras el fuego crepitaba y los cachorros mamaban a salvo, se permitió un frágil momento de paz. Porque esa noche, contra todo pronóstico, el amor había vencido. A la mañana siguiente del ataque, el pueblo se despertó con una imagen que quedaría grabada para siempre en su memoria. Los soldados patrullaban el claro, los aldeanos se reunían en grupos silenciosos y en el centro, la leona descansaba con sus cachorros acurrucados a su lado, con Rex tumbado orgullosamente a su lado. Sus cuerpos mostraban las marcas de la noche, arañazos, moratones, pelaje desgarrado, pero sus ojos brillaban con algo más fuerte que las heridas: desafío. Los fotógrafos habían trabajado toda la noche, capturando con sus cámaras cada detalle. El cachorro enredado en la red antes de que Rex lo liberara, la leona atacando con su pata para ahuyentar a los atacantes, los aldeanos formando un muro humano, Daniel de pie con su rifle en alto frente a una situación abrumadora. Al amanecer, esas imágenes ya se habían difundido por todo el mundo. Los titulares gritaban: «Un perro y una leona defienden a sus cachorros de los cazadores furtivos. Una familia milagrosa sobrevive a un asalto nocturno. La manada que avergonzó a una nación». En cuestión de horas, una multitud se congregó en el pueblo. Algunos llevaban pancartas con el lema «Dejadles vivir». Otros se arrodillaban y lloraban como si hubieran presenciado una visión. Las radios crepitaban con debates. Los predicadores invocaban la historia en sus sermones y las escuelas pedían a los niños que dibujaran a la familia milagrosa en sus aulas. Sin embargo, no todas las voces eran comprensivas. Los funcionarios de la capital estaban furiosos. Algunos argumentaban que el gobierno había perdido el control, humillado por un puñado de aldeanos y un granjero obstinado. «Es un precedente peligroso», gritó un ministro en la radio nacional. «Si permitimos esto, mañana dirán que los cocodrilos y los leopardos son sus vecinos». Otros, sin embargo, instaban a la cautela. «El mundo está mirando», replicó un funcionario más joven. «Hacer daño a la leona ahora sería convertirla en mártir y al perro en santo». Daniel se encontró en el centro de una tormenta que nunca había buscado. Solo quería mantener a Rex a salvo, honrar el extraño vínculo que se había formado bajo una acacia. Ahora los periodistas se agolpaban en su porche, metiéndole micrófonos en la cara. «¿Cree que se trata de una intervención divina?», le preguntó uno. «¿Convertirá su rancho en un santuario?», insistió otro. Daniel negó con la cabeza, con la voz ronca. «No sé nada de milagros, solo sé esto. Son mi familia, y no dejaré que nadie me quite a mi familia». Rex, ajeno a los debates, pasaba los días jugando con los cachorros. Estos se abalanzaban sobre su cola, le tiraban de las orejas e incluso intentaban subirse a su lomo como si fuera uno de ellos.
La leona observaba con calma, con mirada tierna, y solo gruñía a los extraños que se atrevían a acercarse demasiado. Para los aldeanos, ya no era algo extraño. Llamaban a Rex el tío de los leones, y los niños contaban antes de dormir historias sobre la noche en que luchó como 10 hombres para salvar a sus parientes adoptivos. Pero bajo la admiración se escondía una nueva presión. Todos los días llegaban cartas, algunas ofreciendo dinero para comprar a los cachorros, otras amenazando a Daniel si no los entregaba al Estado. Un rico hombre de negocios envió emisarios, prometiendo construir unas instalaciones de última generación donde los visitantes pudieran pagar para ver a la milagrosa familia. Daniel quemó las cartas sin leerlas. «No están en venta», murmuró, arrojando las cenizas al fuego. Lisa, siempre atenta, le advirtió: «El mundo no va a dejar de llamar a la puerta. Tarde o temprano vendrá alguien con más poder que los cazadores furtivos, y cuando lo hagan no serán cuerdas y redes, sino órdenes selladas con sellos». Esa noche, Daniel se sentó junto al fuego, mirando a Rex acurrucado alrededor de los cachorros, mientras la leona acicalaba a uno de ellos con lametones lentos y constantes. Susurró a las llamas: «¿Qué se supone que debo hacer, Mary? ¿Cómo los mantengo a salvo cuando todo el mundo quiere una parte de ellos?» La leona levantó la cabeza y lo miró fijamente con sus ojos dorados. Por un momento, juró que ella lo había entendido. Se levantó, cojeando ligeramente, y se acercó a donde yacía Rex. Luego bajó la cabeza y presionó suavemente el hocico contra el hombro del pastor alemán. Rex movió la cola y le lamió la barbilla en respuesta. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. «Se han elegido el uno al otro», pensó, «y tal vez esa sea la respuesta. El mundo debe verlos no como una propiedad, sino como una familia». En los días siguientes, el pueblo organizó lo que llamaron la vigilia. Cada noche, los aldeanos se reunían en el claro con linternas, formando un círculo alrededor de la leona y Rex. Cantaban, rezaban y contaban historias, dejando claro a todos los que los observaban que la familia no estaba sola. Los soldados que antes habían venido a hacer cumplir las órdenes, ahora montaban guardia voluntariamente, con los rifles bajados y la mirada tierna, mientras observaban a los cachorros trepar por la espalda de Rex. Aún así, la tensión persistía. Los periódicos insinuaban un enfrentamiento inminente entre el gobierno y el pueblo. Los grupos internacionales intervinieron. Algunos ofrecieron trasladar a la familia a reservas protegidas en el extranjero. Otros exigieron que se les dejara en libertad. Y, a pesar de todo, Rex se mantuvo firme. Se levantaba con cada ruido en la noche, ladraba a cada sombra, consolaba a cada cachorro. La leona dependía más de él ahora, no porque fuera débil, sino porque así lo había elegido. Para Daniel, el milagro ya no se trataba solo de la supervivencia. Se trataba de un desafío, la prueba de que el amor podía resistir la codicia, la violencia e incluso la voluntad de los hombres poderosos. Pero sabía que la tormenta no había terminado. Los cazadores furtivos habían fracasado. El gobierno se había retirado. Sin embargo, ambos volverían más hambrientos que antes. Y cuando lo hicieran, Rex y la leona tendrían que volver a unirse, no solo por ellos mismos, sino por lo que habían llegado a representar para el mundo. La tormenta estalló al amanecer. Los motores rugían por la llanura. El estruendo de los pesados camiones sacudía la sabana. Daniel ya estaba despierto, sentado en el porche con su rifle sobre las rodillas. Lo había sentido venir. No se trataba de otra banda de cazadores furtivos o periodistas curiosos. Esto era oficial, definitivo. Rex ladró con fuerza y corrió hacia el claro donde yacía la leona con sus cachorros. Ella levantó la cabeza y entrecerró sus ojos dorados al ver las nubes de polvo en la distancia. Su cuerpo se tensó y sus labios se curvaron en un gruñido bajo y amenazante. Para cuando los camiones aparecieron a la vista, los aldeanos se habían reunido. Hombres, mujeres y niños salieron de sus casas y formaron una barrera entre el convoy y el claro. Lisa estaba al frente, con su linterna agarrada como un arma y la mandíbula apretada. «¡Ya no se los llevarán!», gritó cuando los primeros soldados bajaron de los vehículos. El oficial al mando no era el hombre indeciso de antes. Este era más joven, más frío, con el uniforme bien planchado y los ojos duros como piedras.
Apártese, ladró. El gobierno ha decidido. La leona y sus cachorros serán trasladados a la reserva. No se tolerará ninguna resistencia. Daniel se levantó, rifle en mano, con voz áspera pero firme. Te refieres a encerrados tras vallas, convertidos en exhibiciones. Eso no es protección, es una prisión. El oficial se burló. Eres un granjero, no un político. Muévete o te sacaremos a la fuerza. Los aldeanos cerraron filas. Los niños se aferraron a sus madres. Los ancianos se colocaron hombro con hombro junto a los jóvenes peones del rancho. No era una milicia, era una comunidad unida por algo más grande que ellos mismos. Rex se colocó delante de todos ellos, con el pelo erizado y ladrando furiosamente. La leona avanzó cojeando, con sus cachorros maullando mientras la seguían a trompicones. Uno al lado del otro, el depredador y el protector se enfrentaron a la línea de rifles. El oficial hizo un gesto brusco. Los soldados levantaron sus armas. Un murmullo recorrió la multitud. Lisa gritó, ¿se están escuchando? ¿Van a disparar a la protectora de unos niños? ¿A una familia que no ha hecho daño a nadie? Un soldado se movió inquieto. Otro bajó ligeramente su arma, con la mirada fija en los cachorros. El oficial les gritó con tono furioso, «Obedezcan las órdenes». Y entonces la historia de Emily, la niña con el oso, volvió a cobrar vida en ese momento. Un periodista dio un paso al frente y gritó por encima del estruendo, «El mundo está mirando. Si los lleváis por la fuerza, no solo mataréis a una familia, mataréis la esperanza». Las cámaras dispararon sus flashes, capturando el enfrentamiento. Aldeanos vestidos con harapos contra soldados uniformados y, en medio, un pastor alemán y una leona hombro con hombro. El oficial, furioso por la vacilación, avanzó con paso firme y sacó una pistola tranquilizante de su cinturón. Apuntó a la leona. «¡Basta!», rugió, pero antes de que pudiera disparar, Rex se movió. Con un gruñido que rompió el silencio, saltó y derribó al oficial. La pistola cayó al suelo con estrépito. Los soldados se apresuraron a avanzar, pero la leona rugió, levantándose sobre sus patas traseras y golpeando el suelo con tal fuerza que la línea vaciló. Los cachorros chillaron, apretándose contra su madre. Daniel gritó y disparó al aire, y el estruendo resonó como un trueno. «¡Mirad!», exclamó con voz ronca. «Si esa leona quisiera sangre, ya la tendría. Si ese perro quisiera matar, el oficial ya no estaría respirando. Ellos eligen la moderación, eligen el amor, y tú llamas a eso peligro». La multitud estalló, no de miedo, sino de alegría. Los aldeanos se abalanzaron hacia adelante, formando un escudo humano alrededor de los animales. Algunos de los soldados, visiblemente conmocionados, bajaron sus armas, uno por uno. Los demás lo siguieron, hasta que solo quedó el oficial inmovilizado bajo Rex, con su autoridad destrozada. Los periodistas disparaban furiosamente sus cámaras, capturando cada segundo. El mundo lo vería, no salvajismo, sino lealtad, no caos, sino un milagro defendido por gente corriente. El oficial, pálido y tembloroso, escupió en el suelo. «Esto no ha terminado», siseó. Pero cuando Rex finalmente dio un paso atrás, el hombre se puso en pie a trompicones y ordenó la retirada. Los camiones rugieron, los soldados subieron a bordo y el convoy se alejó, con su estruendo desvaneciéndose en el horizonte. Se hizo el silencio, solo roto por los sollozos y los gemidos de los cachorros. Daniel se arrodilló, abrazó a Rex y hundió el rostro en el pelaje del pastor. «Nos has salvado, chico, los has salvado a todos». La leona se acercó bajando su enorme cabeza. Por primera vez, apoyó el hocico contra el hombro de Daniel. Un gesto de confianza, de aceptación. Él se quedó paralizado. Luego dejó que su mano descansara sobre el pelaje áspero de ella. La voz de Lisa rompió el silencio. «¿Lo ves? Incluso la propia naturaleza ha elegido la paz». Esa noche, el pueblo celebró no con fuegos artificiales ni música, sino con una reverencia silenciosa. Las linternas brillaban alrededor del claro. Los aldeanos se reunieron en círculo como si protegieran una llama sagrada. En el centro, Rex yacía con los cachorros trepando sobre él. La leona observaba con ojos tranquilos y firmes. La lucha no había terminado. Daniel lo sabía, pero algo había cambiado. El milagro ya no era solo suyo, ahora pertenecía al mundo, y el mundo tendría que decidir, ¿lo aplastaría
o lo dejaría vivir. Los días posteriores al enfrentamiento fueron diferentes a todo lo que Daniel había conocido hasta entonces. La aldea ya no parecía un tranquilo puesto avanzado al borde de la sabana, sino el centro del mundo. Camiones de periodistas aparcados a lo largo del camino de tierra, cámaras sobre trípodes alineadas en los campos y desconocidos de ciudades lejanas que llegaban solo para echar un vistazo a la familia bajo la acacia. Cada hora le hacían a Daniel las mismas preguntas. ¿Entregaría a la leona a una reserva? ¿Se trasladaría a Rex y a los cachorros por seguridad? Cada vez daba la misma respuesta. No son prisioneros, son familia, se quedan libres. Pero el mundo no estaba unido. Por cada partidario que alababa el milagro, otra voz se alzaba calificándolo de peligroso. Los políticos debatían en la radio. Algunos argumentaban que los animales debían ser retirados inmediatamente antes de que ocurriera una tragedia. Otros declaraban que matarlos o enjaularlos provocaría indignación en todo el mundo. Una noche, Daniel escuchó una transmisión a la luz de una linterna. Un ministro tronó: «Esta es una prueba de si el hombre gobierna la naturaleza o la naturaleza gobierna al hombre». Daniel murmuró entre dientes: «No es ninguna de las dos cosas. Es amor». Mientras tanto, Rex y la leona parecían ajenos a la tormenta de la política humana. Criaron a los cachorros como siempre lo habían hecho. Juntos, los pequeños se hacían más fuertes cada día, y sus rugidos juguetones resonaban en el claro. Saltaban sobre la espalda de Rex, luchaban con su cola y, cuando se cansaban, se acurrucaban contra el vientre de su madre. Los aldeanos se reunían para observarlos, y sus risas se mezclaban con el asombro. Pero bajo la alegría, todos sabían que el peligro seguía acechando. Los cazadores furtivos habían desaparecido, pero se rumoreaba que se estaban reagrupando. Los funcionarios del gobierno, avergonzados por su retirada, conspiraban en secreto. El frágil milagro se balanceaba en el filo de una navaja. Fue durante una de esas tensas noches cuando llegó una carta, esta vez no de un burócrata ni de un cazador furtivo, sino de un grupo conservacionista internacional. Ofrecían construir un santuario cerca de la aldea, financiado con donaciones de todo el mundo. El santuario permitiría a la leona, a sus cachorros y a Rex vivir libremente, al tiempo que estarían protegidos de los cazadores y la explotación. El mundo ayudará a protegerlos, prometía la carta. Daniel la leyó en voz alta a los aldeanos a la luz del fuego. Algunos vitorearon, otros sacudieron la cabeza. «Un santuario no es más que otra jaula», argumentó Marcus. «Pondrán vallas y cobrarán entrada. No será libertad». Lisa replicó: «Pero es mejor que las balas, mejor que perderlos por completo». Daniel miró a Rex, que yacía en la hierba con dos cachorros dormidos a sus espaldas. La leona estaba sentada a su lado, con sus ojos dorados tranquilos y moviendo la cola perezosamente. Ellos no sabían nada de cartas ni debates, solo sabían que estaban a salvo, por ahora. Esa noche, Daniel caminó solo hacia el bosquecillo de acacias. La luz de la luna bañaba el claro con un tono plateado. La leona levantó la cabeza cuando él se acercó, pero no gruñó. Rex trotó hacia él y se frotó contra su pierna. Daniel se dejó caer al suelo y enterró la cara en el pelaje de Rex. «¿Qué hago, chico?», susurró. «Si lucho con demasiada fuerza, vendrán con armas. Si me rindo, te encerrarán. De cualquier manera, te perderé». La leona se acercó sigilosamente, con su cojera apenas perceptible ahora. Bajó la cabeza y presionó suavemente el hocico contra el hombro de Daniel. Él se quedó paralizado y luego exhaló un suspiro tembloroso. Entre ellos, la confianza se había convertido en algo más profundo: comprensión. La decisión se tomó a la mañana siguiente, cuando llegó otro convoy de funcionarios, pero esta vez, en lugar de soldados, trajeron científicos, conservacionistas y periodistas. El oficial al mando leyó una declaración preparada, pero Daniel lo interrumpió. Su voz era áspera, sus manos temblaban, pero sus palabras resonaron en todo el claro. «Habéis venido aquí para decidir su destino, pero su destino no lo decidís vosotros. Mirad», señaló a Rex, que se erguía orgulloso junto a la leona mientras los cachorros revolcaban a sus pies. «Ya se han elegido el uno al otro, depredador y protector, salvaje y doméstico, unidos no por el instinto, sino por el amor. Si no podéis ver eso, es que estáis ciegos».
Las cámaras dispararon sus flashes, los aldeanos vitorearon e incluso algunos de los funcionarios parecían conmovidos. Los conservacionistas dieron un paso al frente y prometieron que el santuario se construiría allí, cerca de la acacia, donde ya vivía la familia. Sin jaula, sin cadenas, dijo uno, solo protección. Daniel dudó, con el corazón desgarrado, pero entonces miró a Rex y a la leona. No tenían miedo, no suplicaban, simplemente permanecían juntos, tranquilos e imperturbables. En ese momento, Daniel se dio cuenta de la verdad. La libertad no tenía que ver con el aislamiento, tenía que ver con la seguridad, la dignidad y el derecho a permanecer juntos. Asintió lentamente. Si este santuario significa que siguen siendo una familia, que así sea, pero si lo convierten en un zoológico, si los explotan, tendrán que responder ante todos nosotros. Los aldeanos rugieron de aprobación. Lisa lloró abiertamente, agarrando la mano de Marcus. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, difundiendo las palabras de Daniel por todo el mundo. Esa noche, el claro volvió a brillar con linternas. Los aldeanos cantaban suavemente, los niños bailaban alrededor de Rex y los cachorros, y la leona ronroneaba profundamente mientras sus pequeños se acurrucaban contra ella. Daniel se sentó junto al fuego, con el cansancio pesando en sus huesos, pero con la paz llenándole el corazón. Por primera vez, creyó que realmente podrían estar a salvo. Sin embargo, aunque la alegría se extendía por el pueblo, Daniel sabía que esto no era el final. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que el mundo seguiría observando, poniendo a prueba y dudando. Pero también sabía que algo más fuerte que la duda había echado raíces, la fe. Y mientras los cachorros jugaban bajo las estrellas, con su madre observándolos y Rex haciendo guardia, el mundo se dio cuenta de que el milagro ya no era solo una historia, era un legado. El día de la inauguración del santuario amaneció brillante y despejado, con un aire fresco y prometedor. Semanas de trabajo habían transformado el claro en algo extraordinario. No era un zoológico, ni una jaula, sino una vasta extensión de tierra protegida, donde ninguna trampa ni rifle volverían a amenazar jamás. Altos postes de madera rodeaban el área, no para confinarla, sino para marcar su terreno sagrado. Los letreros tallados por manos locales decían «Santuario de la Manada». Se reunieron multitudes de kilómetros a la redonda. Periodistas, científicos, aldeanos e incluso escolares se agolparon para presenciar la historia. Las radios crepitaban, transmitiendo reportajes en directo a ciudades lejanas. Por una vez, el mundo no esperaba un escándalo o una tragedia, sino un milagro. Daniel estaba al frente, con el sombrero entre las manos y los nervios a flor de piel. Lisa estaba a su lado, sonriendo entre lágrimas. ¿Puedes creerlo?, susurró. Un ganadero, un pastor y una leona, cambiando el mundo. Pero los ojos de Daniel estaban fijos en las verdaderas estrellas del día. Rex entró en el claro con la cola en alto y las orejas erguidas. A su lado, la leona caminaba con dignidad, su cojera ya casi invisible. Detrás de ellos, 3 cachorros saltaban y rodaban, y sus rugidos juguetones provocaban las risas de la multitud. Los aldeanos se quedaron en silencio, con reverencia en sus ojos. La ceremonia oficial comenzó con discursos. Un conservacionista habló de una nueva era de coexistencia. Un ministro de la capital declaró el santuario tesoro nacional, pero la multitud estaba inquieta, con la mirada fija en Rex y la leona. Las palabras significaban poco, esperaban pruebas de que el vínculo era real, de que no se trataba de otra puesta en escena. Y entonces, como respondiendo a esa demanda silenciosa, llegó el momento. Un cachorro se alejó del grupo y se tambaleó hacia la multitud. Se escucharon exclamaciones mientras los soldados se tensaban, sin saber si intervenir. Pero antes de que nadie pudiera moverse, Rex trotó hacia adelante y agarró suavemente al cachorro por el cuello con sus mandíbulas. Lo llevó con cuidado de vuelta a su madre y lo dejó a sus pies. La leona se inclinó, rozando con su enorme cabeza el hocico de Rex. Y entonces, ante cientos de testigos, bajo la mirada del mundo, le lamió la cara en señal de gratitud. La multitud estalló. Vítores, sollozos, aplausos. Era como si la tierra se hubiera abierto de alegría. Las cámaras disparaban sin cesar, capturando lo imposible. Un depredador y un protector no como rivales,
sino como parientes. Daniel sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Siempre había creído, pero ver a la leona reclamar públicamente a Rex como parte de su manada era más que una prueba, era una declaración. Los cachorros se amontonaron sobre Rex, tirándole de las orejas y trepando por su espalda. Él se giró sobre un costado, moviendo la cola, soportando sus juegos con paciente alegría. La leona yacía a su lado, con los ojos dorados entrecerrados y el cuerpo relajado de una forma que Daniel nunca hubiera creído posible. Confiaba plenamente en él, no solo con su vida, sino con la vida de sus hijos. Lisa agarró la mano de Daniel, con la voz temblorosa. Esto es el colmo de todo. Nos han demostrado que la familia es más importante que los lazos de sangre, más importante que el miedo. Incluso los funcionarios se emocionaron. El oficial de rostro severo, que en un momento había levantado una pistola tranquilizante, ahora se secaba la frente, con una expresión más suave. Quizás, murmuró, estuvimos equivocados todo este tiempo. A medida que el sol se elevaba, los aldeanos comenzaron a cantar. Sus voces se elevaron en un coro hermoso y evocador que se extendió por toda la sabana. No era un himno de victoria, sino de reverencia, por la vida, por el amor, por el milagro que habían sido elegidos para presenciar. Los conservacionistas declararon abierto el santuario, pero estaba claro que ningún corte de cinta ni declaración oficial podía igualar lo que acababa de suceder. La verdadera ceremonia la habían celebrado Rex y la leona, sellando su vínculo ante el mundo. Esa noche, cuando la multitud se dispersó, Daniel se sentó junto al fuego, con Rex a su lado. La leona descansaba cerca, con sus cachorros acurrucados contra ella. Los miró a todos, con voz baja. No sé lo que nos deparará el mañana, pero hoy le habéis mostrado al mundo algo que nunca podrá olvidar. Rex levantó la cabeza y lamió la mano de Daniel antes de volver a tumbarse. La leona ronroneó suavemente, con un profundo y satisfecho ronroneo. Por primera vez desde que la trampa se cerró alrededor de su pata, desde que el destino los había reunido a todos, la paz no solo parecía posible, sino segura. Y mientras las estrellas llenaban el cielo, los aldeanos susurraban las palabras que resonarían durante generaciones. Esta no es una historia de hombres y bestias, esta es la historia de una familia. La noche cayó suavemente sobre la sabana, pintando el santuario con tonos plateados y sombras. El ruido del día finalmente se desvaneció. Los periodistas guardaron sus cámaras, los funcionarios se marcharon en sus camiones y los aldeanos regresaron a sus hogares, aún tarareando las canciones que habían cantado durante la ceremonia. Sin embargo, en el centro de todo, bajo la antigua acacia, la familia permanecía. Rex acurrucado en la hierba, los cachorros tumbados sobre su lomo como niños traviesos, y la leona descansando plácidamente a su lado, con sus ojos dorados reflejando el resplandor del fuego que Daniel había encendido. Daniel estaba sentado cerca, con el rostro cansado pero tranquilo, y su rifle sin usar a su lado. Durante semanas había vivido con miedo a los cazadores furtivos, a los funcionarios, a perder todo lo que había llegado a amar. Ahora, mientras las llamas parpadeaban en la noche, se dio cuenta de que algo había cambiado. El mundo había visto, realmente visto el milagro, y una vez que el mundo lo había visto, no había vuelta atrás. Lisa se unió a él, sentándose en un tronco, con su linterna parpadeando entre ellos. Observó a los animales en silencio antes de hablar. Cuando éramos niños, nos enseñaron a temer a los leones, a disparar a los lobos, a encadenar a los perros, pero míralos, ahora son ellos los que nos enseñan. Daniel asintió lentamente. Me han enseñado más sobre la familia de lo que yo sabía. Hizo una pausa, con los ojos brillantes. Mary solía decir que el amor aparece en los lugares más insospechados. Creo que se reiría al ver que tenía razón. Durante un largo rato, se quedaron sentados escuchando el crepitar del fuego y la respiración constante de los animales. Los cachorros se movían en sueños, pataleando en sueños invisibles. Rex se revolvió, estirándose antes de acercarse a la leona, con la cola rozando a uno de los cachorros de forma protectora. La gran depredadora no se inmutó, no gruñó, simplemente suspiró y cerró los ojos. La noticia del santuario se extendió por todas partes. Los viajeros acudían a verlo, no como turistas, sino como peregrinos. Los maestros traían a los niños,
que se quedaban boquiabiertos al ver a Rex jugando al tira y afloja con los cachorros de león. Los ancianos inclinaban la cabeza y susurraban oraciones de agradecimiento. Nadie salía indemne. Para algunos era una prueba de la gracia divina. Para otros era una lección de que la coexistencia no solo era posible, sino necesaria. Pero para Daniel era algo más simple. La respuesta a una pregunta que no sabía que se estaba haciendo. Toda su vida había creído que sobrevivir significaba luchar contra las deudas, la sequía, los depredadores y las pérdidas. Sin embargo, Rex y la leona le habían demostrado que sobrevivir también podía significar confianza, ternura y el valor de proteger lo que realmente importaba. Una tarde, cuando el sol se ponía y pintaba el horizonte de oro, Daniel se dirigió a un grupo de aldeanos reunidos junto a la valla del santuario. Su voz era firme y se imponía al susurro de la hierba. Lo que ha ocurrido aquí no tiene que ver solo con un perro o una leona. Tiene que ver con nosotros, con lo fácil que es destruir lo que no entendemos y lo poderoso que es protegerlo. Nosotros no los salvamos, ellos nos salvaron a nosotros. Nos recordaron quiénes estamos destinados a ser. Los aplausos se extendieron entre la multitud, pero Daniel solo sonrió levemente y se volvió hacia el claro, donde Rex y la leona vigilaban a sus cachorros. A medida que la noche se hacía más profunda, Daniel susurró un último pensamiento en la oscuridad. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Eso es lo que significa la familia. Las estrellas brillaban intensamente, como si los propios cielos estuvieran velando por ellos. Y en esa quietud, el vínculo entre el depredador, el protector y las personas que decidieron defenderlos parecía inquebrantable. Así pues, la historia de Rex y la leona es más que un simple relato de supervivencia. Es un recordatorio de que el amor puede salvar las divisiones más profundas, que la confianza puede florecer en los lugares más inhóspitos y que a veces los protectores más feroces llevan pelaje, no uniformes. Si esta historia te ha llegado al corazón, no dejes que termine aquí. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nunca los milagros que descubrimos. Comparte este video con alguien que necesite esperanza y cuéntanos en los comentarios qué significa para ti la familia. Porque, como nos han demostrado Rex, la leona y sus cachorros, la familia no es solo con quien naces, es a quien eliges proteger, quien está a tu lado cuando el mundo se vuelve en tu contra. Quédate con nosotros para conocer más historias que nos recuerdan a todos el poder del amor, el coraje y los lazos que nos hacen verdaderamente humanos.